Estás a punto de escuchar una predicación de Iglesia Kairos, Iglesia Cristiana en Ciudad de México. Sabemos que Dios tiene algo preparado para ti. Te invitamos a que prepares tu corazón para recibir la palabra de Dios y ser hacedor de ella. Desde mi hogar les saludo en el nombre del Señor, aquí en mi casa, con mi familia. Bueno, nada más al lado tengo a mi esposa. Mis hijos están vagando, dicen en mi pueblo. Y bueno, ¿me oyen bien? Excelente. Muy bien, yo quiero usar un pasaje muy profundo. Hoy vamos a hablar de profundidades de la palabra, del pensamiento de Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 24, por favor. Un pasaje extraordinario. De hecho, es el pasaje de celebración de Pablo, de su entendimiento del poder liberador de Jesús. Es por excelencia la adoración de Pablo a su profunda comprensión, revelación por parte de Dios de la obra de Jesucristo. Dice así la palabra: miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley de pecado y de la muerte. Padre, gracias por la oportunidad de estando aquí desde Palma, puedo comunicar con mi pueblo mexicano, Señor. Gracias por la bendición de esta expresión de tu cuerpo ahí en la Ciudad de México. Bendícela abundantemente. Prepárale, Señor, para el crecimiento. Señor, capacítalo con tu poder y tu gracia. Queremos, Señor, hoy pedirte que nos pastorees, Señor, con tu palabra, de una de las emociones y realidades que vive tu pueblo, Señor, que no ha comprendido su identidad en ti, la dinámica de la culpa y cómo vencer a ella y cómo empoderarnos en Cristo Jesús para ser libre. Te pido que me ayudes en medio de mi profunda debilidad para comunicar. Siempre te necesito, Señor, para poder ser pertinente a la realidad de mis hermanos. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, yo quisiera compartir este sermón. Está estructurado como un sermón, pero quisiera compartirlo con la ayuda del PowerPoint. Bueno, sí, es un PowerPoint. No sé si se puede ver bien. Me pueden... Ok.
¿Está bien? ¿Se ve bien? Me le va, excelente. Yo quiero como pastor hablar de uno de los problemas más relevantes, oculto, que hay en la vida de los creyentes, la culpa personal. De hecho, la culpa es una generadora por excelencia de los comportamientos humanos. Es algo muy trascendente poder entender cómo resolver la culpabilidad. La culpabilidad es aquella emoción que nos dice que hemos hecho algo malo. Y a veces esa emoción es muy inconsciente. La gente que vive dinamizada por la culpa, su mente tiene estrategia para evadirla de su conciencia. Muchos de ustedes no sienten que están luchando con la culpa, por supuesto, porque la mente tiene estrategias para poder justificarnos que no hay culpa. Pero la realidad es que muchos de nosotros luchamos con la culpa. Pero la esperanza del Evangelio, la verdad del Evangelio, nos da a entender el apóstol Pablo en este glorioso pasaje que tenemos el recurso para estar victorioso ante la culpabilidad, ¿no? Y es lo que voy a tratar de explicar en este momento sobre la culpa. Bueno. Sentirse culpable es una experiencia agobiante, porque es una experiencia de conflicto interno. Es agobiante. Y la mente lo soporta por un momento, pero tiene estrategia la mente para poder acallar la culpabilidad. Pablo dice que en un extremo de callar la culpabilidad es que nuestro corazón se puede endurecer. Se produce callo en el corazón y se vuelve insensible ante nuestros errores. Con mucha frecuencia la culpa es como ese enemigo invisible, un adversario que quiere destruir el valor que Dios nos ha dado. Y una característica que dice Primera de Juan de la gente que ha madurado de niño en Cristo a joven, es que ha vencido la culpa, o que permanentemente vence la culpa. Dice Juan, hijitos y hijos, les escribo a los niños, porque vuestros pecados son perdonados, escribo a jóvenes, porque tienen sobre sus pies a Satanás, es decir, la madurez de un creyente que ha avanzado de ser un niño, un infante en la fe, a un joven ya, un grado de madurez, hasta llegar a ser padre, según el paradigma de Juan, es que uno venza a Satanás.
y a Satanás su función fundamental en el pueblo de Dios es acusarnos permanentemente. Nos acusa en nuestra conciencia. Nos acusa delante de Dios. Las personas que están dinamizadas en la culpa tienen un perfil psicológico que lo vemos. Yo me he dedicado por cerca de 30 años a la vida psicológica de los creyentes. Y es muy interesante. Este es el perfil. Una gente dinamizado con la culpa usa la hostilidad como un mecanismo de defensa que permite esconder la frustración y la destrozada vida emocional que da la culpa. La culpa no resuelta, por supuesto. Culpa no resuelta siempre sale por violencia. Ahí está Caín. Es un ejemplo. Es un modelo, un paradigma. Caín no resuelve la culpa delante de Dios y mata a su hermano. Hostilidad. El otro mecanismo que se usa es el escapismo y dependencia. La gente culpable tiene mucha ansiedad, mucha angustia. Y entonces dinamiza psicológicamente, uno busca un narcotizante para poder dormir la ansiedad. Mecanismos de transferencia, ¿va? Por ejemplo, en Génesis ustedes ven que Adán es culpable e inmediatamente transfiere su culpa ¿a quién? Dígalo, a Eva. Siempre estamos echando la culpa al otro porque no podemos reconocer la culpa. Mecanismos de transferencia, ¿va? O mecanismo de negación. Niega haber cometido error. Tenemos un tremendo mecanismo de razonamiento de nuestros errores. Un mecanismo de compensación. Aquí entra muy interesante. Yo he visto que la gente más religiosa, a través de su religiosidad, quieren compensar su culpa no resuelta y disfrazarla haciendo obras buenas, entre comillas. Y ese es el perfil básico de una persona dinamizada por la culpa. Espero que ustedes puedan ir entendiendo, porque mi finalidad es que usted sea victorioso, o seamos victoriosos siempre con la culpabilidad. Según algunas fuentes, son algunas fuentes de culpa. Primero, podríamos decir la culpa verdadera. Hay culpas verdaderas y hay culpas falsas. Pero las dos tienen el mismo poder. La culpa verdadera es haber cometido una falta. Y principalmente una falta de la justicia de Dios, de lo que Dios
desea de su pueblo, ¿no? De los principios y valores del reino de Dios. Y eso se considera una culpa verdadera. Y cada uno puede confesar esas culpas verdaderas y ir solucionando. Si alguno pecare, abogado tenemos, si confesamos nuestras culpas, nuestro pecado, la sangre del Señor nos limpia. Son culpas verdaderas, fallamos. La culpabilidad verdadera es el resultado del pecado, que es otra cosa de la independencia del hombre en relación a su creador. Ese es pecado. Pecado es vivir independientemente de Dios y de su pueblo. La culpa es un hecho, por lo tanto. En la culpa verdadera, la culpa es un hecho, no es un sentimiento, meramente una emoción, es una verdad. Pecamos. Pero también existe la culpa falsa, la autocondenación. Y esto es muy interesante porque nosotros en México vivimos en una cultura donde la culpabilidad es una forma de vivir. Y son culpas falsas, muchos de esos que vienen a través de nuestra educación, a través de valores de nuestras culturas, que hacen que los mexicanos nos sintamos culpables, pero son falsas. Esta actitud resulta de pensamientos, de filosofías, de aprendizajes erróneos. La culpa falsa es sentimientos que nos condenan porque no hemos cumplido con las expectativas que teníamos o que otros tenían de nosotros, ¿no? Por ejemplo, los hijos siempre cuando unos padres mexicanos siempre ponen expectativa. Normalmente los padres mexicanos queremos que compensen nuestros hijos las profundas frustraciones que tenemos. Y queremos que nuestros hijos hagan lo que nosotros nos hacemos. Y eso crea un yo perfecto, ¿no? Pero que viene por nuestros padres, por nuestra familia, por nuestra sociedad. Y entonces todas veces yo he tratado a mucha gente que quiere siempre llegar a ser perfecta. Y nunca le alcanza. Y como hay un yo perfecto y un yo real, pues siempre hay un conflicto interno. Se llama culpa. Nos esclaviza. Y es una emoción muy destructiva, que al final se vuelve en vergüenza, que es el sentimiento no solamente que uno ha hecho mal, sino uno va concluyendo, realmente yo soy malo, o yo soy mala si es mujer. Hay temor, hay ira, hay violencia reprimida. Bueno, estoy muy formal, ¿verdad, Nayara? Mira, mi Grecia está aquí, Nayara.
Somos 12, el Señor está aquí, ¿no? Cualquiera que le venga el saco es pura coincidencia, o como se dice, ¿vale? Más o menos. Pero en el texto que leímos, hermano, hay una proposición del apóstol Pablo ante la culpa, que cada cristiano debe de tener victoria sobre el poder de la condenación por 3 razones evidentes del pasaje. En este pasaje glorioso, maravilloso, Pablo está proponiendo a la congregación de Roma y a cada creyente en Roma y a cada creyente en todos los tiempos que uno en Cristo tiene victoria sobre el poder de la condenación, de la culpa que siempre nos lleva a condenación por 3 razones evidentes. En el texto, yo quiero que tengan su texto ahí para poderme seguir con la proposición de Pablo y profundizar en esa proposición, porque está la estrategia extraordinaria para que tú y yo seamos libres siempre de la culpabilidad. Victorioso. De hecho, Pablo no concibe este argumento, no lo concibe como una posibilidad de victoria sobre la culpa, sobre la condenación, sino como un hecho real. En Cristo podemos y vamos a ser victoriosos ante la condenación. La primera razón es el cristiano ha entrado al proceso de quebrantamiento del poder del pecado. La segunda razón es que el cristiano ha entregado a un nuevo régimen de vida, que hay que comprenderlo. Y tercera razón, el cristiano ha entrado en la caminata de la libertad en Cristo Jesús. Es un proceso, se le llama teológicamente proceso de santificación. Esta es la santificación, no lo que predicamos de santificación, que es pura mojigatura, puro ser mojigatas. Santificación es el proceso de ser diferente por la virtud que hay en Cristo Jesús, por la gracia, charis, la capacidad de Dios para acercarnos en nuestra profunda debilidad y ayudarnos para ser victoriosos. Qué feo predicar así, porque tú no me dices, aleluya, no me animas. No tengo feedback. Lo veo en una pantallita. Bueno, pues a ver cómo sale. La primera razón, vamos a ver, hermano. El cristiano ha entrado a un proceso. Subrayelo, proceso. No es un momento. Es un proceso de quebrantar el poder del pecado. Dice 8:1, ahora pues, es una conjunción
que nos ayude a entender el valor que tiene el argumento de Pablo en Romanos 7. Lo que va argumentando en el 7. En el capítulo 7 principalmente el argumento es una contradicción que hay entre el yo que es carnal cuando estábamos sin Cristo ante la ley de Dios. Y entonces nos dice Pablo habla en el contexto de la justicia de Dios como la gracia en nuestro ser que quebranta, que trabaja en nuestra santificación. Es decir, es más allá de decir que somos justos, de sentirnos que somos justos, no. El justificado por Dios a través de Jesucristo, la justicia de Dios en él trabaja para su santificación, para quebrantar el poder del pecado. Tuve el aire porque ya me estoy emocionando. Hace un calorón aquí. Ustedes pueden ver ahí, el contexto es desde el 6.1, todo el argumento hasta el 8:32, ese es el argumento, la justicia de Dios nos potencializa, nos da gracia en nuestro ser para ir quebrantando el poder de pecado. Yo puedo ver a través de los años de vivir el Señor, cómo he pasado de ser un mojigato cristiano, que no debes hacer de esto, no debes hacer aquello, un mojigato, un religioso, de una santificación de la apariencia, a ir derrotando la profundidad de una naturaleza caída en Adán. Profunda, interior. Y ese Raúl del 82, cuando me tocó el Señor, no se parece nada al Raúl del 2023. Ese Raúl de 23 años no se parece al Raúl del 65 años que voy a cumplir ahora en agosto. Porque Dios ha trabajado, porque Dios ha pactado con su pueblo, y entre ellos tú y yo, que su justicia va a trabajar en mí. Si no, no soy cristiano. Se nos revela que la santificación es el quebrantamiento del poder de pecado en nosotros, de vivir independientemente de Dios, de errar el blanco del propósito de Dios en nuestras vidas, de no hacer la justicia del reino. En Cristo se nos inyecta una nueva naturaleza por medio del Espíritu. Se nos inyecta. Dice primero Pedro que la semilla incorruptible fue sembrada en nosotros. Maravillosa metáfora para indicar, Pedro, que en el creyente fue sembrada la naturaleza de Dios, Jesús, la vida de Dios. Que nos va quebrantando de aquellas cosas injustas.
Lo que domina todo el argumento del contexto en el 7 es que se trata de lo antiguo y lo nuevo, lo antiguo y lo nuevo. Lo antiguo es lo adámico, lo nuevo es en Cristo, en el poder del Espíritu. Esas son las categorías que Pablo usa para revelarnos este argumento. Lo usa. El contraste entre la ley y el espíritu, ¿no? Todo el argumento no es el argumento de la carne contra el espíritu, no. Eso es normalmente se ha malinterpretado estos pasajes. Pablo no le interesa esa lucha. Lo que le interesa Pablo es mostrar que hay una lucha entre la ley, lo que produce la ley, que lo que produce la ley es muerte, lo que produce la ley es estimular el pecado a lo que puede producir el espíritu, que es vida. Pablo ataca, por lo tanto, la confianza en la ley. Los judíos tenían mucha confianza en la ley, mucha confianza en la disciplina religiosa de la ley. Como muchos evangélicos, ahora los evangélicos, aunque no se guían por la ley del Antiguo Testamento, crean su propia ley, su propia disciplina eclesiológica. Y a veces se vuelve tan de confianza en eso, y lo que produce la vida bajo la ley es imposible vencer el pecado, por lo tanto la culpa. Nuestra lucha contra el poder del pecado no se vive bajo el régimen de la ley, ya no, sino bajo el régimen de la gracia de Dios. Pablo nos está enfocando, es ahí donde podemos solucionar nuestras culpas, ahí personales, ahí en el régimen de la gracia, en Cristo Jesús, en el Evangelio de Jesucristo. Oh, simplemente no hay salvación alguna, no hay poder alguno para vencer y para crear nueva vida si no es bajo la gracia. En el contexto de ver a lo estratégico, tener conciencia del poder de la naturaleza caída que nos lleva a la desobediencia a Dios. Yo aprendí a través de mi pastor, se llamaba Samuel Láscare. Siempre comía en los bits con él, desayunaba cada miércoles en los bits con él. Ya cuando yo me encargado de una iglesia, o que fundamos una iglesia, la primera iglesia, siempre. Y él una vez me dijo: Raúl, nunca olvides el viejo hombre. Nunca te olvides el viejo hombre. Nunca olvides el potencial de tu viejo hombre. Es decir, como Pablo, ten conciencia del poder de la naturaleza caída. Si pierdes en perspectivas el poder de tu naturaleza caída, ya triste tu calavera. Y muchos cristianos
con una teología triunfalista, pierden su perspectiva y mole, ahí van cayendo, le dan una zancada al viejo hombre terrible, porque no tienen estrategia. Pablo nos dice, como mi viejo pastor, nunca hay que olvidar el poder de la naturaleza caída, adámica. Esto nos lleva a un conflicto interior de agonía. Mira lo que dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Después de hablar en el contexto argumental de la lucha de la ley del pecado con la naturaleza pecaminosa en adámica, el hombre en Adán es miserable, canta, lo personaliza. Pablo, miserable de mí, que me liberará del cuerpo de muerte. Es una conciencia tremenda de la naturaleza caída. Solamente los creyentes pueden tener esa conciencia por la obra del Señor. Y aquí Pablo usa una de las analogías más tremendas, ¿no? Cuerpo de muerte. Para entender este pasaje hay que investigar el trasfondo histórico. ¿Por qué dice Pablo esto? ¿Qué es el cuerpo de muerte? Bueno, Pablo está usando una analogía de la cultura romana, de herencia que los romanos lo aprendieron de los etruscos, un pueblo bárbaro. Como Pablo conquistaba, los romanos conquistaron muchos pueblos, entre ellos los etruscos. Los etruscos imponían tremendos torturas a sus enemigos. Una era la cruz. De ahí viene la cruz como instrumento de tortura, de justicia romana para el delincuente. Pero había otra terrible, que era amarrar un cuerpo muerto, un cadáver muerto, en la espalda de un vivo. El trasfondo histórico dice que la gente se moría de vómito, de oler el cadáver, el cuerpo de muerte que estaba amarrado con ellos. Pablo magistralmente la usa para decir que debemos tener una profunda conciencia del poder pecaminoso de nuestras vidas, que nos lleva indiscutiblemente a Jesucristo para resolver lo terrible de nuestra naturaleza. Este grito es la evidencia de la sensibilidad cuando estamos en el proceso de santificación. Cuando estamos en el proceso de santificación podemos ver profundamente nuestras tinieblas. Cuando más nos acercamos a la luz, más veo mi tiniebla.
El creyente debe estar viviendo la libertad. Acepta el hecho que hemos muerto al pecado. En el contexto dice que hemos muerto al pecado. En el 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos Jesús mora en nosotros, el que levantó de la muerte a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Hemos muerto. Pablo dice, tengan conciencia que están separados al pecado, separados, pero el pecado está ahí, pero estamos separados, thanatos, muertes. No es que se ha ido, simplemente nos ha separado la muerte de Jesús, separado, no aniquilado. Es decir, Cristo quebrantó ya el poder de la naturaleza caída. Sí, pero no está aniquilado el pecado. Estamos separados. Y Pablo dice que es la estrategia. El poder del pecado está destronado por el hecho de que Cristo vive. Mire, 6, 9, 10 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas el cuanto vive para Dios vive. Es la victoria de mi Señor, que me da la posibilidad de ir venciendo mis culpas, porque seguiré pecando. Haré culpas verdaderas o también venceré las culpas falsas que me provocó mi educación, mi cultura, mi familia, los modelos familiares que me formaron, el modelo que me formó. Válgame Dios, válgame Dios. Yo vengo de un modelo familiar típicamente jarocho veracruzano. Válgame Señor, el Señor ha sido bueno conmigo. Considerar muertos al pecado, peristemi. Peristemi, la idea de peristemi, peri, alrededor, stemi es entrega condicionada a Dios. Cuando yo considero, yo me consagro, yo quiero consagrarme, Señor. Yo quiero consagrarme y yo quiero cada día, dice Pablo, dice, presentar vuestros cuerpos en sacrificio. Ese presentar es esa conciencia que arroja la luz del hecho de que podemos ver nuestras miserias de nuestra naturaleza. Y esa naturaleza, ya uno está separado, pero la quiero aniquilar, y es en Cristo, es a través de la gracia, es a través de mi Señor, es Dios en nosotros trabajando por nosotros. La carne no se disciplina, la carne se mata, y es Dios que la mata por el poder de su Espíritu en nosotros. Rechaza la naturaleza caída. Rechaza
rechazar los actos pecaminosos. El proceso de santificación, el creyente vive la libertad de su dependencia en Dios. Ilustra la palabra en 8:18. Libertados del pecado, venisteis a ser dullos de la justicia. Dullos, dependientes. En un esclavo, el dullos, la característica de que hay varias palabras griegas para esclavos. Y dullos tiene una extraordinaria. No cualquiera era un dullos, ¿sabías, Nayara? Dullos era el tipo de esclavo que estaba entrenado desde niño a observar el dedo de su señor. Y la forma en que el dedo se movía, él sabía ya por lenguaje ya no verbal, él sabía los deseos de su amo. Pablo no se llama dulo de Jesucristo después de 27 años de ministerio, y nosotros los llamamos siervos en la primera hora de ser convertido. ¿Por qué? Pero para ser un dulos, Pablo se llevó 27 años. ¿Por qué? Porque para poder entender lo que Dios desea hay que tener una relación profunda con Él y saber qué quiere, cómo se mueve en tu vida. Y solamente la gente que depende de Él. Segunda razón, el cristiano ha entrado a un nuevo régimen de vida. Aleluya, aleluyita, más aleluya y más aleluyita. Romanos revela que el ser humano depende totalmente de la gracia de Dios. No solo en cuanto a su justificación. Es el argumento paulino desde el 3 al 5. ¿Verdad? Después del 1-2 nos dice que estamos chilas pelas todos los hombres, chilas pelas, estamos enemigos de Dios y estamos con una naturaleza bien tremenda. Y luego dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha revelado el camino de salvación a esa naturaleza y nos ha justificado. Pero en Romanos 6:8, también nos habla que esa justificación tiene un poder para liberarnos de la esclavitud del pecado. El pecado no os dominará, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué hermoso. Yo la agarro con toda mi fe y te invito, hermano, que lo agarres con toda tu fe esta declaración. El pecado no me va a dominar, porque no estoy bajo la ley, sino bajo un nuevo régimen, un nuevo dominio sobre mi existencia. Él ha venido
a meterse en mi historia. Y Él ha venido. Yo debo confiar en ese pacto que Dios ha hecho conmigo en Jesucristo. Él ha venido. Yo debo confiar en texto que dice: aquel que empezó la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él empezó la obra. Él me metió, Él te metió al régimen de la gracia. ¿Cómo pueden los creyentes liberarse de esa desagradable sensación de ser culpable? De ese clamor de angustia miserable de mí. ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me liberará? Respuesta al conflicto, versículo 2. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es la ley del Espíritu, es la ley de la gracia, de la Zoe, de la vida de Dios en Cristo Jesús, porque el Espíritu es el que da vida. La ley no puede darnos vida, las disciplinas religiosas no dan vida, solamente el Espíritu de Dios da vida nueva y libre. Ley es, en esa expresión, es el poder activo de Dios que libera poder en nosotros para quebrantar la culpa. Tanto la culpa verdadera como la culpa falsa. Yo no puedo concebir un cristiano sintiéndose culpable todo el tiempo. Y la tercera, y nos vamos. Ya me sonó medio mexicano, ¿no? Páseme el tercer tequila y nos vamos, ¿no? No, no. ¿Por qué me regañas? Aquí me están regañando. Ellos toman tequila también. No, ya no. Ya está en... El cristiano ha entrado en un camino de libertad, resultado de la justificación. No solamente puedo decir soy justo y puedo cantar ay soy justo. No, a ver. La justificación produce su obra. Primero, no andamos conforme a la carne, es decir, aquí inmediatamente los cristianos que no toman el contexto temático, ni los trasfondos, ni el marco teológico de Pablo, inmediatamente cuando hablamos de carne, se interpreta de los pecados que habla Gálatas, pero no, es diferente. No se habla aquí de la obra de la carne como pecados, no. De la carne en ese contexto es estar en Adán, es estar sin Cristo, es estar sin Cristo, es estar esclavo, estar destituido de la gloria de Dios, es estar como enemigo de Dios. Esto es, y Pablo dice, ya los creyentes no andamos como en Adán, no andamos en Adán, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es el Espíritu? Es Cristo. Conforme a Cristo, ya no andamos en Adán.
andamos en Cristo. Este es el nuevo régimen. Este es la nueva caminata de vida. Andar en espíritu significa permanecer en la libertad de la ley otorgada en Cristo Jesús. La ley del espíritu, la ley que vence al pecado, no continuar viviendo en culpa que produce el pecado. Ser libre. Ser libre. Segundo, la declaración libre del poder de la culpa. Ninguna condenación. ¡Ay, Dios! Fíjense, por mucho tiempo yo viví en México mis primeros 20 años de cristiano. No, 20 más de 22 años cristianos en México. Y en México yo veía el énfasis de que cuando Cristo te perdona, las cosas viejas pasaron, decía, por cierto, que está sacado de mala interpretación ese pasaje. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué fueron las cosas viejas? Nuestros pecados pasados. Pues eso no está diciendo Pablo ahí eso. Pero así lo he interpretado. Las cosas viejas pasaron. Es decir, Dios te perdona tu pasado y de aquí en adelante échale ganas, mano. Échale ganas tú. Y entonces, cristianos sinceros, sinceramente equivocados, por supuesto, cristianos sinceros, que echaban ganas, ayunaban, oraban, iban al culto todo el tiempo, y ¡pum!, su naturaleza pecaminosa se expresaba. Y entonces se decepcionaba. Pero les quedaban ganas y ganas y ganas, porque ya el pasado está perdonado, pero el presente, échale ganas, hermano, dicen en México, échale ganas, y le sigue, ¡pum!, el pecado. ¿Y qué formaba? Luego concluía, no puedo, pero ya tengo una vida comunitaria de iglesia. Y entonces se volvían hipócritas. Eso es mi tiempo, no ahora, ¿eh? Eso es mi tiempo, no ahora. Se volvían unos hipócritas. No eran genuinos, no eran transparentes. Su vida privada no es misma que la pública, no. Ya ahora se aparentaba. ¡Qué tormento de vida religiosa! Pero Pablo en esta palabra griega les aseguro que está diciendo, tus pecados pasados son perdonados, los presentes son perdonados y los futuros ya son perdonados. Cuando murió Cristo por ti, murió por todos tus pecados, todos los que voy a cometer con Nayara más adelante. Pero la mera verdad, uno dice, oh, ¿qué está diciendo? Pecaremos para que la gracia abunde, de ninguna manera. Pero el hecho de que soy libre me permite, por amor, siempre tratando de separarme del pecado, del mal. Por amor a mi Señor. Ninguna condenación hay para usted en Cristo Jesús.
Catacrisma es esto, cata, una palabra compuesta con una preposición cata, en contra, juicio. En contra de juicio se usaba técnicamente en el derecho romano. Catacrisma, ¿qué implica? Implica tres implicaciones. Una, persecución de un delito en contra son los pecados pendientes. A ver, ¿ustedes tienen pecados pendientes? Yo sí. Tus malos hábitos pecaminosos que no se han dado aún solución. Que Dios va a tratar con nosotros, nos va a dar una. Dice que el que recibe por hijo lo que disciplina y lo azota. Ay, Dios, no, hombre, los pecados no resueltos, Dios lo va a tratar, pero legalmente están perdonados. Soy libre. Segundo, proceso de justicia en contra. Es la condenación de todos los días que producen los pecados cometidos. Pues yo soy libre. Sáquese carne vieja y fea. Sáquese Satanás de mí, no tienes parte ni suerte, no me puedes acusar. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, macho? Ya estás vencido, ya, que no tienes nada. Me río de ti, estoy ninguna condenación. Te plantas ahí como gente madura, entendida de la palabra, te plantas. No permitas que la culpa personal dinamice tu vida, porque vas a proyectar tu culpa con violencia, con mecanismos de defensa, vas a echarle la culpa de otro, nunca vas a ser responsable de tu vida. Cuando Cristo te ha liberado para hacerlo, no hay ninguna condenación, ninguna. Y tercero, castigo como consecuencia de un veredicto de ser culpable. De hecho, éramos culpables, pero el Señor cargó esa culpabilidad en Jesús. Es el sentimiento de incertidumbre, el temor que hay. ¿Soy salvo? Hay muchos cristianos que están allí luchando todo eso, seré melón, seré sandía, seré la vieja del otro día, luchando, seré salvo, seré hijo de Dios, Dios me ama. A veces siento que Dios me ama, a veces no. Esa gente está completamente inmadura. Pueden ser cristianos sinceros, pero sinceramente equivocados, viviendo la vida cristiana sin entendimiento, sin que hay un principio bíblico. Nadie puede vivir lo que no conoce. Por eso es tan importante los discipulados. Nadie puede vivir lo que no conoce. Un cristiano que deja que la culpa lo dinamice, no conoce. Es inmaduro y sufre las consecuencias, porque la consecuencia de la culpabilidad es que nos separa de Dios, hermano. Nos separa de Dios. Ay.
En Génesis dice que Adán, que Eva, ya me pasé, ya aquí ya en 53 minutos, wow, ya rompí todas las reglas homiléticas. Ya mi mujer me dice, vale, bueno, yo quería hacer, pero bueno, conclusión, ¿ves? La culpa siempre distorsiona el concepto que tenemos de Dios. El poder de la condenación nos incapacita de nuestra voluntad de aceptar la gracia y el perdón de Dios y nos vuelve incrédulos. Dios soluciona la culpa, no acusando al pecador, aleluya, sino justificando. Versículo 33, ¿verdad? Del 8. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién se atreve a acusarme? ¿Quién se atreve? ¿Qué demonio se atreve? ¿Qué carne mía tú te atreves a acusarme? Hay un poder mayor que los demonios, que mi carne, que los demás que me pueden acusar. ¿Por qué? ¿Cuál es? Dios es el que justifica. La obra de Jesús no es para condenar, sino para liberar. 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Nadie murió por ti. Nadie murió por ti. Nadie va a morir por ti. El único que murió es Cristo, más aún el que también resucitó. Como resucitó, yo sé que voy a vencer mi culpa. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también que intercede por nosotros. Yo tengo al lado de papá Dios, tengo a Jesús haciendo una obra permanente, diariamente, de aquí hasta que yo me vea con él, intercediendo para que yo y tú sean los vencedores ante la culpa. La culpa, hermano, no es de Dios, sino el acusador. Observen ustedes Apocalipsis, por favor, Apocalipsis 10, 12:10, perdón. Y con esto cierro y me disculpo porque tomé un tiempo de más. Apocalipsis 12. Yo quiero que lo oiga el diablo más que a ustedes esto. Entonces, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. Esto es en el momento de la cruz. Este es el momento cuando Cristo murió y resucitó. Ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha lanzado fuera al acusador de nuestros hermanos, el que le acusaban delante de nuestro Dios de día y de noche. Fíjese qué importante, hermano, es vencer la culpa, porque es una obra permanente del diablo contra nuestra vida.
pero tenemos recursos para vencer la ley del Espíritu. Dios le bendiga, hermanos. Hasta Dios, hermano. Dios te bendice grandemente. Por favor, si quieres orar por nosotros y lo que el Espíritu te muestre, pues adelante, ¿no? Nosotros estamos aquí escuchándote, no podemos abrir el audio si no se vicia, pero estamos atentos a donde lo que Dios ponga en tu vida, lo que el Espíritu te diga. Sí. Padre, gracias por este momento soberano. Entre la distancia, estamos en una distancia física, pero no espiritual, Señor, porque estamos unidos todos en ti, tu Espíritu nos une. Yo tenía esta carga, Señor, de compartir esta enseñanza más. Padre, yo te pido que ilumines el entendimiento de mis hermanos, que hoy puedan, Señor, concluir el gran amor y la gran misericordia para con ellos en Cristo Jesús. La única palabra que yo tengo para ustedes, iglesia, es que Dios le está capacitando a ustedes para generar una comunidad terapéutica, porque hay mucho dolor, mucha enfermedad. Y la enfermedad en la Biblia es integral, no solamente es física. La ciencia nos ha limitado a las enfermedades orgánicas nada más, o las enfermedades mentales. Pero la Biblia no ve así. La Biblia ve la enfermedad como un hecho integral. Tanto la enfermedad física afecta a nuestro espíritu, nuestro mundo interior, como las enfermedades interiores afectan nuestro cuerpo. Y Dios en la Ciudad de México les va a entregar mucha gente herida, golpeada por enfermedades, no solamente físicas, sino emocionales. Y Dios definitivamente trayendo estos temas, es claro para mí que va por ahí, a ser una iglesia restauradora, una iglesia que invade el ámbito de la muerte, porque la enfermedad es un ámbito de la muerte, no de la vida. Y Dios les va a capacitar. Y de repente van a haber prodigios, van a haber señales que el reino está con ustedes. A veces no perciben el reino, pero el reino se va a manifestar. Y eso es la palabra que sentí de parte del Señor para ustedes. Y gracias por la oportunidad que tengo de compartirla. Primero, ustedes sean sanos para sanar a otros. Gracias por oír esta predicación de Iglesia Kairos. Deseamos que Dios siga hablando a tu vida para formar su propósito en ti. Búscanos y síguenos en nuestras redes sociales que están en la descripción de este audio. Nos escuchamos en la siguiente predicación. Dios te bendiga.